como lo oyes, la estequiometría es la rama de la química que se ocupa de calcular cuántas sustancias se necesitan para una reacción química y cuántas se producirán como resultado de esa reacción. A continuación, veremos los siguientes temas dentro de la estequiometría. Esperemos les guste el video. Muy bien, saludos, mi nombre es Sebastián Aquiles, el número 21, y hoy les voy a explicar las leyes ponderales, cómo funcionan y darles ejemplos más precisos de cómo se aplicarían en el mundo científico. Primero, ¿qué es la ley ponderal? Resumidamente hablando, las leyes ponderales en la química son aquellas reacciones químicas que se expresan en relación numérica, que se pueden establecer entre las sustancias que intervienen en una reacción determinada. Es importante hablar que ¿por qué la relación entre la matemática y la química? Pues para los científicos resulta muy beneficioso introducir la matemática para sí mismo fomentar la veracidad de sus hallazgos, ya que en ese entonces, 1600, 1800, 700, todavía está un chin en duda la veracidad de esta disciplina, la química. Bien. Tenemos para iniciar la primera ley, la ley de la conservación de la masa, presentada por el científico Antoine Lavoisier. Esta ley dice que en una reacción química la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, siempre y cuando el sistema considerado sea cerrado y no hay interrupciones o alguna interrupción de masa o energía en el proceso. Es decir, esta ley trata de explicar que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma infinitamente. Como tenemos el ejemplo de reactante y de producto, vemos cómo estos dos tienen diferentes fórmulas cercanamente parecidas en peso, pero las dos al final terminan con un peso similar, 163 gramos, lo que implica que aquí mismo se conserva la ley de la conservación de la masa. La siguiente ley que vamos a hablar hoy es la ley de las proporciones definidas. ¿Qué cuenta esta ley? Joseph Louis Proust habló de esta ley que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen en una relación fija de masa. Entonces, esta relación es fija y no depende de la estrategia seguida para la preparación de este compuesto. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Las proporciones definidas es que el producto, el compuesto, siempre será claramente si se forma de la misma manera, como es el ejemplo del agua. El agua es un compuesto que siempre está formado por hidrógeno y oxígeno en la relación 2 a 1. Por cada átomo de hidrógeno hay 2 de oxígeno. Esta relación siempre va a haber en el agua del botellón, de la lluvia, etcétera, etcétera. Y asimismo se aplicaría a otros elementos. Luego tenemos la ley de las proporciones múltiples, o conocido también la ley de John Dalton, gracias al científico, la cual cuando elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa variable de uno de ellos se une a una masa fija del otro, y a la primera tiene como relación de un número canónico e indistintos, como tenemos el ejemplo de la oxidación de hierro que está aquí. El hierro se combina con el oxígeno para formar dos óxidos. Uno de ellos, la relación es 1 a 1 y se forma un monóxido de hierro, recordando que siempre se lee de derecha a izquierda, mientras que el otro se combina en proporción 3-2 y se forma trióxido de hierro. Y como última ley tenemos la ley de la preposición recíproca, formada por Jeremias Benjamin Richter, que establece que la proporción másica de dos compuestos con un elemento común permite determinar la proposición de un tercer compuesto entre los elementos sin reaccionar, como serían palabras más específicas. Dice que conociendo a A reaccionando con B va a dar AB, conociendo que C reacciona con B va a dar CB. Entonces, si se sabe cuál es la reacción de estos dos, se puede calcular cuánto se necesita para reaccionar una masa C para formar AC. Y esto ha sido todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Sebastián Mosén y les voy a hablar sobre el balanceo de ecuaciones químicas.
En esta se puede dividir en tanteo o algebraico. Primero, el tanteo, en el que tenemos que este método se utiliza para encontrar coeficientes estequiométricos en reacciones químicas y sencillas, el cual consiste en anteponer un número entero que permite igualar la cantidad de átomos y reactivos en los productos, así respetando la ley de conservación de la masa, para así culminar con la ecuación. En este solo se interponen dos reglas, las que vienen siendo en la que el subíndice no se toca y también que se puede cambiar los coeficientes para así tener el balanceo, pero este viene alterando la ecuación, para así haciéndolo más final. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos esta ecuación, donde tenemos el potasio, el cloro y el oxígeno con 3 átomos. Luego que tenemos del otro lado el potasio, el cloro, más oxígeno con 2 átomos. Se saca las cantidades de elementos que hay de cada lado antes de la flecha. Aquí en el potasio tenemos 1, en el cloro también tenemos 1, en el oxígeno tenemos 3. Luego, del otro lado, tenemos el potasio con 1 igualmente, el cloro con 1 y el oxígeno con 2. ¿Qué pasa? Para cumplir el balanceo, se tiene que igualar lo que viene siendo el oxígeno, aquí que tenemos 3 y aquí que tenemos 2, el cual no alteraremos los subíndices, sino que alteraremos la ecuación agregando coeficientes antes del elemento, lo cual daría en este producto, donde aquí se le agregó un 3 al oxígeno para así ser igualado, ya que este va a ser el primero que vamos a igualar, ya que este es el prioritario, porque no es el que está igualado. El cual se le aplicó un 3, el cual es multiplicado por el subíndice, que viene siendo 3 por 2, que es igual a 6. Del otro lado, para así igualarlo con el subíndice, se aplica lo mismo, pero solo que se aplica con toda la operación. Entonces, eso viene alterando esta ecuación completa para así tener que aplicar un 2 de este lado, para así ser multiplicado y obtener el balanceo. Luego tenemos el método algebraico para la ecuación. Este se viene empleando cuando ya la ecuación es muy compleja y el método de tanteo no basta, ya que esta viene requiriendo unos procedimientos matemáticos de ajuste para así cumplir como la ecuación química del balanceo la conservación de la masa. Continuando con un breve ejemplo, el cual voy a explicar ahora mismo. Lo primero que se hace es dividir la ecuación según las letras, según cómo se vayan dividiendo. En este caso solo se divide 4 veces, se dividen A, B, C y D. Luego se vienen contando, como en el método de tanteo, las veces que aparece el elemento. En este caso, como está el sodio, viene apareciendo en A y en D 2 veces. Se escribe, según su átomo también, 2A y 2D. Luego continuamos con el azufre, el cual aparece también en A con un solo átomo. Aquí nos aplica los átomos de oxígeno, y también aparece en D con uno solo también, el cual se debe representar así: A es igual a D. Luego con el carbón, que solo aparece aquí y aquí, C y C. Luego con el oxígeno, que aparece en A con 4 átomos y en C con 2 átomos. En este caso, lo que se viene a hacer es resolver en pocas palabras. Primero, sacamos las letras que aparecen más veces. En este caso viene siendo la letra A. No es la B, ni es la D que aparece 2 veces, ni la C. Es la A. Y se le da un número a la A, el cual viene siendo entre el rango de 2 o 3. Preferiblemente se prefiere escoger el número 2, ya que es un número par y viene siendo un número fácil para despejar en caso de. Comenzamos con los despejes, el cual aquí tenemos uno simple, el cual tenemos A, que es igual a D. Tenemos que A, como dije anteriormente, le nombramos el número 2, el cual viene siendo A igual a D,
Entonces D se viene nombrando como el número 2 igualmente. Luego tenemos anteriormente, ya que está simplificado al otro lado, tenemos aquí 2A igual a 2D. En este se aplica ya que son semejantes, se simplifica mitad de 2 y mitad de D, el cual viene quedando A igual a D, como está en la otra página. Dejamos este para último, ya que aquí viene siendo lo más simple. Tenemos A igual a C, el cual vemos que ya que A es igual a 2, multiplicamos el 4 por 2 que da 8. Entonces tenemos del otro lado que 2C. En este caso se aplica que 2 por C viene siendo igual a 8 de este lado, dado que 2 multiplicado por 4 da 8, ya que este es el único número que da 8 multiplicado por 2, dado que se viene dando el número 4 a C y se viene aplicando aquí con 4 es igual a 4. Buenas, mi nombre es Miguel González de Quinto MT y el día de hoy les voy a presentar mi tema, que son las leyes de los gases. En primer lugar, es importante saber que los científicos Boltzmann y Maxwell a mediados del siglo XIX propusieron la teoría cinético-molecular, la cual buscaba dar explicación a las propiedades y comportamientos de los gases. En consecuencia de esto, también se creó un modelo teórico denominado gas ideal. Un gas ideal no existe en la naturaleza, sin embargo buscaba predecir y dar posibles opciones a los comportamientos de los gases reales. Un gas real es todo aquel gas que exista en la naturaleza. Dichos gases ideales eran propuestos bajo unas ciertas características que buscaban, ¿verdad?, predecir el comportamiento de los reales. Sin embargo, eran diferentes. Aquí podemos ver una pequeña rúbrica que resumen los tres más importantes. Un ejemplo de estas diferencias pueden ser el choque de partículas. En los gases ideales se propuso que cuando las partículas chocan, la energía total involucrada no cambia ni se ve variada. Sin embargo, se sabe a ciencia cierta hoy en día que en los gases reales, cuando las partículas chocan, las partículas ceden o ganan energía. Luego tenemos las tres principales leyes acerca de los gases, que son la ley de Boyle, que según esta ley, en una cierta cantidad de gas, a mayor sea la presión, menor será el volumen. Aquí tenemos una ilustración. Un ejemplo simple de eso puede ser nuestra respiración. Cuando inhalamos, nuestra presión disminuye y nuestro volumen aumenta, el volumen aéreo de gas. En cambio, cuando nosotros exhalamos, nuestra presión aumenta y el volumen disminuye. Otro ejemplo de esto pueden ser las bombas para inflar balones o llantas de bicicletas. Luego tenemos la ley de Charles, que nos dice que a mayor sea la temperatura, mayor será el volumen, y a menor temperatura, menor volumen. Aquí tenemos una pequeña ilustración que nos representa este caso. Un ejemplo de esto pueden ser los globos aerostáticos. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac, que nos dice que en un volumen constante dentro de un gas, ¿verdad?, a mayor sea la temperatura, mayor será la presión. Aquí tenemos una ilustración. Un ejemplo de esto pueden ser las ollas de presión y las latas de aerosol. Por último, de forma un poquito más teórica, tenemos la ecuación combinada de los gases. La ecuación combinada de los gases es una ecuación que busca dejarnos ver la relación que existe entre la temperatura, presión y volumen. Esta es una combinación de las tres leyes que acabamos de ver. Aquí tenemos la fórmula y lo que representa y significa cada símbolo. Por ejemplo, la P significa presión, la V volumen y la T temperatura, con sus unidades de medidas correspondientes. Luego tenemos la ecuación universal de gases ideales. Esta es una ecuación que busca predecir y ver el comportamiento o posible comportamiento que pueda tener un gas. Aquí tenemos la fórmula que dice que la presión por el volumen es igual a los moles de gas por la constante universal de gases ideales, que es igual a 0.082 por la temperatura. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Hola, buen día, soy Osvaldo Cruz de Quinto MT y le voy a hablar sobre relaciones estequiométricas.
En estas se pueden tomar como si fueran una receta, para que se entiendan más fácilmente, en donde varios elementos se juntan para dar un producto. En este caso los elementos serían los reactivos, que cierta cantidad de reactivos dan un producto en una reacción química. Estos están regidos gracias a la ley de la conservación de la masa, que esto nos habla sobre que la masa total de los reactivos debe ser igual a la masa total del producto al final. Un ejemplo de este sería como la combustión del metano, que aquí se ve cómo se representa. Esto significa que un mol de metano y 2 de oxígeno produjeron 1 de dióxido de carbono y 2 de agua. Otro ejemplo sería como el de la gasolina o combustión de la gasolina en los motores de los coches, que necesita cierta cantidad de oxígeno para funcionar bien, gracias que estos, cuando tienen demasiado oxígeno, diluye la gasolina, y cuando tienen muy poco no funcionan muy bien. Otro sería como cargar una batería. La reacción de la química hace que cuando una batería tenga menos o más de lo que pide, no funcione bien, y lo que pide exactamente serían 2 de litio y 1 de oxígeno. Muchas gracias por su atención, eso sería todo. Hola, mi nombre es María José Aristi, soy el número 3 y el día de hoy estaré hablando sobre reactivo limitante y en exceso, así que empecemos. Primero tenemos que saber qué son los reactivos. Los reactivos son compuestos químicos que se unen para poder formar una reacción química o simplemente para saber la composición de sustancias. Algunos ejemplos son el ácido clorhídrico, el alcohol isopropílico, el cloruro de sodio, entre otros. Ahora, ¿qué es un reactivo limitante en exceso? Que es el tema de hoy. En una reacción química existen 2 tipos de reactivos. Primero está el limitante. Como entendemos por su nombre, este es el que está en menor cantidad, el que decide la cantidad de producto que se puede formar en una reacción química. Luego tenemos el reactivo en exceso, es el que sobra, el que está en mayor cantidad, el que solamente una parte va a poder estar en la reacción química. Un ejemplo de la vida cotidiana es cuando tenemos una vela. La vela se compone de parafina. Cuando prendemos esta vela, con el oxígeno del aire se forma una combustión, se prende ese fueguito, esa llama que vemos ahí. Esto va a continuar hasta que la parafina se acabe. Cuando eso se agote, la vela ya no va a estar, pero aún va a estar el oxígeno del aire. Esto va a hacer que la combustión se pare, haciendo nuestro reactivo en exceso el oxígeno y nuestro reactivo limitante la parafina. En cambio, si tenemos una vela y tapamos con un vaso, como vemos en este ejemplo, el oxígeno se va a acabar prontamente. Esto va a hacer que la combustión se pare, pero aún vamos a tener la vela, es decir, la parafina. Esto va a hacer que nuestro reactivo limitante sea el oxígeno y que nuestro reactivo en exceso sea la parafina, o sea, ya que se invierten los roles. Ahora, ¿cómo podemos determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso en un ejercicio? Tenemos que seguir 5 pasos. El primero es representar e interpretar la reacción química a través de la ecuación balanceada. El segundo paso es determinar la cantidad de sustancia en moles y en gramos de cada reactivo. El tercer paso es dividir la cantidad de sustancia por el coeficiente estequiométrico respectivo. El cuarto es seleccionar la sustancia que originó el valor menor como reactivo limitante. Y ya por último es aplicar los cálculos con las cantidades de reactivo limitante. Vamos a ver un ejemplo un poco más práctico. Se colocan 50 gramos de dihidrógeno en un recipiente de reacción junto con 80 gramos de dinitrógeno. Vamos a determinar cuántos gramos de amoníaco gaseoso se producen a partir de la siguiente reacción. Esa es la reacción que tenemos aquí. El primer paso es balancearla, ya la tengo balanceada aquí para que sea un poco más rápido. El segundo paso va a ser determinar las cantidades en moles y en gramos de cada uno de los reactivos y del amoníaco. Tenemos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Como hay 2 hidrógenos, vamos a multiplicarlos y eso nos va a dar 2 gramos entre mol. Y lo colocamos en la tabla para que se nos haga más fácil. Luego el nitrógeno vale 14 en la tabla periódica, en la masa atómica. Como tenemos 2, esto nos va a dar, si lo multiplicamos, 28 gramos entre mol y lo colocamos en la tabla. Por último, con el amoníaco tenemos que un nitrógeno vale 14 por 1 que hay en el amoníaco, lo multiplicamos y nos da 14 gramos entre mol.
Luego, en la masa atómica del hidrógeno tenemos 1 por los 3 que hay del amoníaco, lo multiplicamos y nos va a dar 3. Esto lo vamos a sumar y esto nos va a dar 17 gramos entre mol. Ahora vamos a determinar los moles y los gramos de cada uno de esos reactivos y del amoníaco. Para los moles solamente vamos a tener que poner el número que está aquí delante. En este caso en el nitrógeno no se marca, eso quiere decir que es un 1. Y eso va a ser nuestros moles. Tenemos en los moles del hidrógeno un 3, en el del nitrógeno un 1 que no se marca y en el de amoníaco 2. Ahora, para determinar los gramos vamos a utilizar esta fórmula que es moles por masa molar. Aquí tenemos los 3 moles del hidrógeno por la masa molar que son 2 gramos. Eso lo vamos a dividir entre el mol que es esta unidad de medida que está aquí. Esto lo vamos a cancelar ya que tenemos 2 y vamos a multiplicar 3 por 2 que nos da 6. Eso va a ser nuestra masa, es decir los gramos, 6 gramos. Para el nitrógeno vamos a hacer lo mismo, tenemos un mol por la masa molar que es 28, cancelamos el mol, 1 por 28 es 28 gramos. Ya por último por el amoníaco tenemos 2 moles por la masa molar 17, tachamos los moles que se repiten, 2 por 17 es 34. Ya tenemos nuestros moles y gramos. Pasemos al paso 3. El paso 3 será dividir la cantidad de sustancias que hay de alguno de los dos reactivos entre la cantidad de gramos que hay del nitrógeno y del hidrógeno. Vamos a empezar con el de hidrógeno que son 50 gramos. Esto lo vamos a multiplicar por los 28 gramos del de nitrógeno entre los 6 gramos de hidrógeno. Como aquí se repiten esas unidades de medida, las vamos a tachar. Vamos a multiplicar luego 50 por 28 entre 6. Todo esto nos va a dar 233.33 gramos de dinitrógeno, que fue la unidad de medida que nos quedó. Eso quiere decir que para que reaccionen 50 gramos de hidrógeno, tienen que haber 233.33 gramos de dinitrógeno. Es decir, para que reaccionen solo 50 gramos de hidrógeno, tiene que haber un montón de dinitrógeno, pero solamente tenemos 80 y tenemos que tener 233.33 gramos. Esto va a ser al dinitrógeno nuestro reactivo limitante, ya que solamente tenemos 80 y no tenemos todo eso para hacer reaccionar los 50 gramos de hidrógeno. El paso 4 será determinar cuál es el reactivo limitante, que es el dinitrógeno. Por último, ya vamos a hacer lo mismo pero con el reactivo limitante, que es el dinitrógeno. Vamos a hacer el mismo procedimiento pero teniendo aquí los 80 gramos de dinitrógeno. Lo vamos a multiplicar por los 6 gramos de hidrógeno que tenemos entre los 28 gramos de dinitrógeno. Tachamos las unidades de medidas que se repiten, que son los gramos de dinitrógeno, y vamos a multiplicar 80 por 6 gramos de hidrógeno que hay entre los 28. Esto nos va a dar 17.14 gramos de hidrógeno, que fue la unidad de medida que nos quedó. Entonces, esto quiere decir que para que reaccionen 80 gramos de nitrógeno, solamente tiene que haber 17.14 gramos de hidrógeno. Esto quiere decir que nos van a sobrar 32.86 gramos de hidrógeno. Es decir, este va a ser nuestro reactivo en exceso. Espero que hayan entendido el tema y vamos a pasar con el siguiente. Mi nombre es Carelis Tejada y yo les voy a estar hablando acerca del principio de Le Chatelier. En primer lugar, tenemos que saber quién fue Louis Le Chatelier. Louis Le Chatelier fue un químico y científico francés nacido el 8 de octubre de 1850. Él realizó importantes investigaciones sobre el equilibrio químico y la solubilidad, además de establecer lo que es el principio de Le Chatelier, que les voy a estar hablando más adelante. En una reacción química irreversible, cuando los reactivos se convierten en productos, pero los productos pueden volver a ser reactivos, existen dos sentidos a la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa.
Cuando hablamos de velocidad de reacción directa, nos referimos a la velocidad de reacción en el paso de los reactivos a productos. Un ejemplo puede ser cuando el agua se enfría y se convierte en hielo. Por otro lado, tenemos la velocidad de reacción inversa, que es la velocidad de reacción en el paso de los productos a reactivos. Un ejemplo de esto es cuando el hielo se calienta y se convierte en agua. Dichas velocidades de reacción actúan simultáneamente en el transcurso de una reacción química. Ahora les voy a hablar acerca del equilibrio químico. Cuando la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa son iguales, pues la reacción está en equilibrio químico. Un ejemplo de equilibrio químico es el mismo proceso de fotosíntesis y la respiración, donde las plantas y los animales y nosotros los seres humanos intercambiamos gases manteniendo un balance. En este proceso las plantas toman el dióxido de carbono y el agua y junto con la luz producen el oxígeno y la glucosa. Los animales y nosotros los seres humanos inhalamos ese oxígeno y esa glucosa y la exhalamos, la devolvemos en forma de dióxido de carbono y agua al ambiente, creando un ciclo sostenible que se repite y se mantiene fomentando lo que es el equilibrio químico. Y ahora sí es momento de hablar del principio de Le Chatelier. Henri Louis Le Chatelier descubrió que si alteramos las condiciones de una reacción en equilibrio, o sea, si alteramos la temperatura, la presión, volumen o la concentración, el sistema responde para contrarrestar ese cambio y restablecer ese equilibrio químico. Entonces existen distintos factores que alteran este equilibrio químico que ya se los mencioné anteriormente, los cuales son la temperatura, la presión y volumen y la concentración. Cuando hablamos de temperatura, si esta aumenta, la reacción favorece el sentido endotérmico de la reacción, es decir, que la energía es absorbida, se almacena. Pero si disminuimos la temperatura, pues la reacción favorece el sentido exotérmico, o sea, el sentido de que expulsa la energía, el sentido de que se expulsa. Un ejemplo es si metemos una bebida caliente a una neverita, pues la temperatura baja y el calor se transfiere al ambiente, alcanzando un equilibrio químico. Luego tenemos la presión y volumen, que solo se produce en los gases. Si aumentamos la presión, reduciendo el volumen, el equilibrio se desplaza hacia el lado con menos moléculas de gas. Pero, por el contrario, si disminuimos la presión, aumentando el volumen, el equilibrio se mueve hacia el lado con más moléculas de gas. Un ejemplo muy simple que podemos decir es un globo con helio. Si lo llevamos a un lugar con más presión, como el fondo del mar, este se encoge, pero si lo llevamos a un lugar con menos presión, como la cima de una montaña, este se puede expandir. Y por último tenemos la concentración. Si agregamos más reactivo, el equilibrio se moverá hacia los productos, pero si agregamos más producto, el equilibrio se moverá a los reactivos. Un ejemplo puede ser si agregamos azúcar a un vaso con agua, pues esta se disolverá hasta cierto punto si seguimos agregando, pero si ponemos demasiada cantidad de azúcar, pues empezará a acumularse en el fondo del vaso. En conclusión, la estequiometría nos permite calcular con precisión las reacciones químicas guiadas por las leyes ponderales, el balanceo de ecuaciones y las relaciones estequiométricas, factores ya mencionados como la temperatura, la presión y volumen y la concentración, influyen en el equilibrio químico y en la velocidad de la reacción gracias a lo que vimos del principio de Le Chatelier. Así como el hielo se derrite y se congela, o las plantas, los animales y nosotros los seres humanos intercambiamos gases, la química mantiene un equilibrio constante. Comprenderla nos permite predecir, controlar y aplicar sus principios tanto en la ciencia como en la química, la naturaleza, la industria y sobre todo en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención, espero que hayan podido aprender el día de hoy.